Los 12 megacracks de la Liga MX que clavaron más goles en su primer torneo. Toluca hace magia. 12 Salomón Rondón. Apenas llegó el torneo pasado y ya se metió en la historia del fútbol mexicano. Con las 8 anotaciones que consiguió en su primer torneo con los Tuzos, el venezolano abre este video lleno de goles y cracks. Este segundo no le fue tan bien que digamos, pero su calidad sigue intacta. 11 Johan Fano. Muchos no lo recordarán, pero fue un crack en Atlante. Bueno, al menos ese torneo que fue campeón de goleo. Fue en el Clausura 2010 que anotó 10 goles con los Potros, sorprendiendo a todos. Después desapareció en que jugó un torneo más con los Potros y después se fue del fútbol mexicano. Pero ese primer torneo que dio fue legendario. 10 Hércules Gómez. Fichaje desconocido que se trajo Puebla para el Clausura 2010. Y vaya que sorprendió a todo el mundo. Anotó 10 goles y precisamente empató con Johan Fano, siendo ambos campeones de goleo en su primer torneo en el fútbol mexicano. Por cierto, quiero aclarar algo. Esta lista solo toma en cuenta aquellos jugadores que en su primer torneo en México fueron campeones de goleo. Por si no ven a algún jugador como Guiñac, que en su primer torneo anotó 16 goles, pero es porque Boselli le quitó el título de campeón de goleo. 9 Iván Alonso. Actual director deportivo de Cruz Azul, pero que en el Apertura 2011 llegó como todo un refuerzo del Toluca. En su primer torneo en México anotó 11 goles. Y como dato curioso, en el siguiente torneo anotó todavía más goles, convirtiendo 14 en total y siendo bicampeón de goleo, pero después de ese segundo torneo se fue del Toluca. 8 Esteban Paredes, otro crack del Atlante. En el Apertura 2012 Paredes llegó con todo al fútbol mexicano y anotando 11 goles y siendo campeón de goleo. Pero como si fuera maldición en el Atlante, al igual que Fano, al siguiente torneo desapareció. Pero al menos le dejó otro título de goleo al equipo. 7 Raúl Ruiz Díaz. Un fuera de serie el peruano. Mientras jugó en el fútbol mexicano, siempre estuvo peleando por el título de goleo. Pero en el Apertura 2016, recién cuando llegó a Monarcas, fue campeón de goleo con 11 anotaciones. Y al igual que Iván Alonso, Ruiz Díaz fue bicampeón de goleo el siguiente torneo. 6 Ener Valencia. Lo de Ener con Pachuca fue espectacular. Al igual que todos los que ya vimos y veremos en este video, demostraron que eso de la adaptación a un nuevo fútbol son puros pretextos. El ecuatoriano hizo 12 goles en su primer torneo con Pachuca, aunque el Clausura 2014 no lo pudo cerrar con broche de oro, pues en la final Pachuca perdió contra León. 5 Pablo Velázquez. Tremendo delantero que se trajo el Toluca. El Apertura 2013 fue su primer torneo en México y la mega rompió, anotando 12 goles en ese torneo. Para el siguiente torneo siguió anotando goles, pero no alcanzó los 12 que hizo en su primer torneo en México, anotando solo 7 goles en el torneo Clausura. 4 Mauro Quiroga, el comandante Quiroga. Necaxa se trajo un delantero de esos fuertes, altos, con buen golpeo de balón y mucha fuerza, un crack. En el Apertura 2019 el comandante anotó 12 goles y fue campeón de goleo. Después pasó a ser jugador del San Luis y se apagó un poco, pero en su momento fue el delantero más temido de la Liga MX. 3 Paulinho. Otro del Toluca, pues que les dan ahí que no se cansan de hacer goles. En la Apertura 2024 todavía se juega hasta la realización de este video y ya lleva 2. Si hay un jugador que puede quitarle el récord a quien veremos en el primer lugar, ese es el portugués. Tremendo delantero que se trajo Toluca al fútbol mexicano. 2 Carlos Muñoz Cobo. Acá sí nos vamos muchos torneos atrás, al torneo invierno de 1996. Y llega el momento de hablar de tremendo jugador que fue Carlos Muñoz Cobo. En su primer torneo en México consiguió anotar 15 goles el español. Y no solo eso, gambeteros, fue el primer campeón de goleo de la franja. Leyenda del Puebla y también del fútbol mexicano, pues durante años fue el jugador que en su primer torneo anotó más goles hasta que llegó el 2004. 1 Bruno Marioni. Lo que logró Marioni con los Pumas del 2004 fue increíble. No solo se convirtió en el delantero que todos temían en México, sino que ayudó mucho a que los Pumas fueran el primer bicampeón en la historia de los torneos cortos. 16 goles anotó en aquel torneo Clausura 2004. Ganó ese título, pero no le tocó ser bicampeón a él, pues al siguiente torneo que los Pumas ganaron, él tuvo que salir porque los universitarios no pudieron pagar lo que pedían por él. Después volvió a los Pumas, aunque merecería ser bicampeón con el resto de sus compañeros. Pero se convirtió en leyenda del fútbol mexicano al ser el campeón de goleo que más goles ha anotado en su primer torneo. ¿Creen que Paulinho lo puede alcanzar o rebasar? Los leo en los comentarios.